Buenos días, estimados compañeros. Yo soy Gaby, como era compulsiva recuperada. Mi fecha de abstinencia es el 30 de julio del 2015 y les hablo desde San José de Costa Rica. Doy gracias a mi poder superior por la oportunidad que me brinda de estar aquí en medio de ustedes. Asimismo, muchas gracias a Elida por pensar en mí para compartir con ustedes en esta mañana el capítulo número 8 a las esposas, que como dice la compañera Elida, estamos a punto de terminar. Bien, antes de comenzar a comentar con ustedes este capítulo, quiero describir dos detalles importantes con respecto a él. Yo recuerdo que cuando entré a este chat en octubre del 2016, el chat estaba comentando este mismo capítulo y quizás un poco por desconocimiento, cuando comencé a leer la prosa, tendí a juzgar un poco a estas famosas esposas eh, de estos maridos alcohólicos. Eh, Quise juzgarlas como un poco controladoras, eh, porque estaban viviendo estas vidas. Y alguien de Alcohólicos Anónimos me detuvo y me dijo que me circunscribiera mi recuperación en CCA y que pusiera mucha atención a este capítulo. Y así lo hice, me derroté, dejé de juzgar, por decirlo de una forma, y abracé el capítulo, y hoy me doy cuenta que esas esposas son mis papás, que esas esposas representan a mi jefe, por ejemplo, a mis subalternos, a mis vecinos y a otras personas, incluso hasta mi madrina, que son personas que están alrededor de nosotros los adictos a la comida. Entonces hoy estoy aquí frente a ustedes para exponerlo. Después me correspondió en septiembre del año pasado, en un taller aquí de Costa Rica, exponerlo ampliamente. Entonces ya pude a las anchas entender un poco más el capítulo, igualmente compartirlo con mis compañeros aquí de Costa Rica. Bueno, iniciamos con la exposición. La primera parte del libro, o por lo menos los primeros párrafos, nos comenta que a partir de algo, de las observaciones que muchos eh, personas en aquella época de 1930 hicieron a la confraternidad, pues se dieron cuenta que no solamente los alcohólicos eran varones los que estaban en las casas, sino también eran mujeres. Entonces se decidió hacer un capítulo a todas esas esposas que estaban conviviendo con hombres que consumían mucho o demasiado, dice el libro. Asimismo, está dedicado, dice, queremos que las esposas de los alcohólicos, lo estoy leyendo textualmente, se dirijan a las esposas de los individuos que beben demasiado, como lo dije anteriormente. Lo que dicen a continuación es aplicable, y esto es importante, a casi todas las personas que estén ligadas a un alcohólico por lazos de sangre o de afecto. Bueno, esto porque hace unos días escuchaba a Marcela y decía que este capítulo igualmente se había relacionado con las madrinas. Por eso a las madrinas o a los padrinos que, que están en este proceso o que acompañan a un comedor compulsivo en recuperación. Por eso entonces decía que no solamente eran las madrinas o eran las esposas que estaban alrededor de estos alcohólicos, sino también en mi caso, pues aquellas personas que estaban alrededor de Gaby como comedora compulsiva. He destacado yo un párrafo como el párrafo de los hemos, en que en mi caso es la página número 105. Dice: nuestra lealtad, y habla de estas famosas esposas, y el deseo de que nuestros maridos levantaran cabeza y fuerza como otros hombres, han originado toda clase de situaciones difíciles. Hemos sido desprendidas y abnegadas. Hemos dicho infinidad de mentiras para proteger nuestro orgullo y la reputación de nuestros maridos. Hemos rezado, hemos suplicado, hemos sido pacientes, hemos arremetido
con malicia, hemos huido, hemos estado histéricas, hemos estado atemorizadas, hemos buscado la comprensión de los demás para vengarnos, hemos tenido aventuras amorosas con otros hombres. Entonces es en esta parte y a continuación también del capítulo que ellas como esposas se hacen preguntas sobre este alcohólico, ¿verdad? Y es como lo decía yo anteriormente, yo me imagino que fueron también sentimientos o preguntas que las personas que vivieron conmigo alrededor en mis años de actividad por la adicción a la comida, que igualmente se hicieron. Posteriormente vamos a ver, y es un archivo que tengo aparte, se los puedo compartir, y tal como lo hemos estudiado, porque este es un capítulo que, como lo decía, ya lo estamos terminando. Hablan de 4 categorías de maridos en alcoholismo, pero eso lo vamos a ver después. Pero como les decía, las preguntas que una esposa de un alcohólico se hacía en aquel momento era el tema de las fiestas, ¿verdad? Cómo este alcohólico, si participaba en fiestas y bebía alcohol, estaba feliz. Pero si no estaba si estaba en una fiesta y no bebía, era un aguafiestas. Cómo aquellos, por qué era que se envolvían en tantas infidelidades, incluso llegaron a respetar esos hogares, llevando a las mujeres a la casa, ¿verdad? Y no solamente a mujeres en medio de sus infidelidades, sino también llegaron taxistas, llegaron coros, llegó la policía igualmente a buscarlos. El tema de los hijos, bueno, cuántas veces estas madres fueron figuras mediáticas entre los papás violentos y esos hijos que al fin y al cabo no entendían qué era lo que estaba pasando, y sabía que había muchísima violencia intrafamiliar, que habían hasta objetos destrozados en la casa por el mismo licor. Entonces esta mujer a veces se movía entre extremos, una figura mediática que trataba de salvaguardar el ambiente familiar, pero igualmente vivía una serie de sentimientos con tal de aplacar la situación. Vivía miedo, vivía vergüenza, impotencia, desesperación, orgullo, el amor propio lastimado, la frustración y hasta muchas veces el ser juzgada por las mismas familias. Los suegros la criticaban porque ella tomaba a los niños y se los llevaba para la casa de sus padres, y en muchos de los intentos ni siquiera lo hizo, sino que se quedó ahí alrededor de ese alcohólico. Otra pregunta que se hacía esta esposa alrededor de este alcohólico era el reconocer, ¿serán enfermos o serán irracionales a partir de esas actitudes que tenía ese borracho? Entonces, dentro de lo que estas famosas esposas decían, bueno, era básicamente como decir, está enfermo como que si tenía una pulmonía, o si tenía un resfriado, o si tenía algo mucho más, mucho más grave. Ya comenzó ella a tener las agallas de hacer una llamada telefónica, de hablar con los médicos, y ya los médicos le fueron planteando que era la situación que estaba viviendo. Ya muchos no tuvieron otra opción que intervenir a estos alcohólicos, eh, ir a hospitales, a sanatorios. Pero bueno, ya en este momento estas esposas, se puede decir, estaban solas. Se hacían preguntas, pero bueno, ¿qué es lo que están pasando? Incluso podemos leer en el capítulo, como ya lo hemos hecho, muchas incluso hasta tomaban licor, muchas se vieron también infidelidades, tal vez por decir una palabra como llegaron a la cúspide de la desesperación y la impotencia con respecto a esto. Pero precisamente esa es la esperanza que les llevan estas esposas de alcohólicos anónimos ya recuperados, y le dicen, mire, usted está pasando por esta y esta situación. Y es cuando el libro aborda 4 clasificaciones o 4 clasificaciones, no, más bien
4 categorías de esposos borrachos que a continuación voy a comentar. Bueno, como el capítulo realmente es vasto y muy eh, descriptivo, me tomé la tarea de escribir esos 4 categorías de problemas en estos alcohólicos. El alcohólico número 1 es el que bebe muchísimo ocasionalmente, cree que tiene el control, gasta demasiado licor, hay un deterioro físico y mental que él no se está dando cuenta, cree que la bebida es necesaria en sus negocios, ¿verdad? Se ha sentido insultado si se le llama alcohólico. Algunas veces se moderan y algunas veces dejan la vida completamente, en otras ocasiones no, y se convierten en un alcohólico de categoría número 2. Asimismo, en el mismo texto van dando posteriormente a esa clasificación los consejos que se le dan a estas mujeres que están conviviendo con estos alcohólicos. En la categoría número 2, un momento, vamos a encontrarnos aquellos alcohólicos que tenían ya falta de control sobre la vida, aunque no lo deseaba, no puede beber con otras personas, ya van siendo personas muy ingobernables, entonces van perdiendo esas amistades en sus medios sociales, bebe por la mañana para aplacar los nervios, se siente arrepentido después de las borracheras, comienza a perder amigos, tal como lo indicaba anteriormente. En el tema laboral suelen haber consecuencias, a veces no. A veces fueron dichosos en el sentido que no perdieron sus puestos laborales. El número 3, la categoría 3, dice que se puso peor que el marido de la categoría 2, los amigos del todo huyen, su casa está hecha una ruina, no puede sostener el empleo. Ya como lo vamos viendo, estas personas van teniendo procesos repetitivos y totalmente envolventes. Esto se les hace, como decimos en mi papá, en mi país, una bola de nieve. Ya son personas que van tocando sanatorios, hospitales. Dice que ya se comienza a preguntar qué extraño, no puedo ver como otras personas, a pesar de que han hecho intentos de hacerlo y no entienden por qué. Quiere dejar de beber, pero no puede. Pero el libro nos plantea que hay esperanzas en esta tercera clasificación. En el caso del alcohólico en clasificación, en categoría 4, ya es una persona que ha sido internada varias veces, es una persona violenta y muestra mucha locura en el momento que está totalmente alcoholizada. Bebe cuando incluso está la locura, que sale del hospital y sigue bebiendo. Quizá haya tenido un delirium tremens. Los doctores han perdido las esperanzas y en muchos casos le han dicho a la esposa, usted es mejor que lo interne. Muchos que estuvieron en grado avanzado se recuperaron. Pero bueno, aquí ya hemos clasificado a estos alcohólicos, pero la literatura nos va dando también, nos da respuestas y continúa en otro. Yo pienso que ese es el despertar espiritual para estas esposas que han vivido por años con estos alcohólicos que beben demasiado. Y estas esposas de alcohólicos ya recuperados, pues realmente le llevan su experiencia, fortaleza y esperanza a estas mujeres y ellas logran, dice que hasta logran la paz, logran hasta la plenitud y la felicidad, indica el libro. Y yo digo, yo lo creo, porque ahora en breve igualmente yo hago una analogía de todo lo que vivieron estas personas y realmente lo que ha sido Gaby como era convulsiva. ¿Cuáles son consejos simples que le dan a esas esposas? Bueno, no enojarse nunca, a pesar de las situaciones, sobre todo porque habrán alcohólicos muy violentos, unas personas totalmente ambivalentes.
les dice, mire, que no haya rencor, que haya mucha paciencia y ecuanimidad en cuanto a estas personas, porque ellas mismas se daban cuenta que en los momentos en que más le reclamaban a esos alcohólicos, ellos tomaban todo y se iban de la casa, y hasta dice que se iban a buscar personas que los escucharan, que no necesariamente eran hombres. Evite las controversias, les aconsejan. Eh, ¿Por qué? Porque eso lo podría, como nosotros, llegar a beber más hasta buscar otras compañías. Evitar que la bebida estropee las relaciones con hijos y amistades. ¿Cuántas veces estas mujeres se vieron envueltas en mentiras, lo justificaban? Estaban borrachos en la casa y se llamaban a la casa y decían, no, no, es que está enfermo. ¿Cuántas veces estas mujeres, en medio de buenas intenciones, trataron de reformarlos? Y la literatura y la experiencia de estas esposas famosas les dicen, no trate de reformarla, porque al fin y al cabo usted está conviviendo con una enfermedad. Muestre ayuda y no críticas, a pesar de realmente eso es realmente fuerte y muy difícil, sobre todo por los ambientes en los cuales ellas compartían. Promover la lectura del libro grande y sobre todo el capítulo número 3, que habla más acerca del alcoholismo. Ya dígale, exprésele que ya no quiere ser esa aguafiesta, sino más bien se preocupa por su salud. O sea, transmitirle más asertividad, más amor, más paciencia, más sabiduría a ese alcohólico. Nada de presiones en caso de que haya desinterés, porque no quiere decir de que estas mujeres, como estaban recibiendo experiencia, fortaleza y esperanza, otras mujeres iban a tener total apertura de aquellos maridos. Pues no, en muchos casos hasta recayeron, pero lo más importante es que ellas tenían una ayuda, una colaboración, ya estaban hasta entrando en programa con las otras esposas, y estaban entendiendo qué era lo que realmente, lo que estaba sucediendo. Dice la literatura también que hay muchas esposas que hasta pudieron tener diálogos preciosos con esos esposos que estaban en recuperación, y que las actividades espirituales iban cobrando muchísimo significado en esos hogares. Como decía, muchos recayeron, pero hasta ellos mismos se daban cuenta de que esa actividad espiritual, ese acercamiento espiritual, les estaba ayudando a continuar con ese proceso de recuperación. Terminando con estos consejos que dan todas estas esposas famosas, yo les digo famosas porque, bueno, ellas vivieron estas campañas de desesperación, de miedo, de vergüenza, de querer salir corriendo de la casa, tal vez como muchos de nuestros familiares también lo sintieron por nosotros. Se les motiva a todas estas personas tener la literatura ahí a mano, retomar ese capítulo que antes indicábamos acerca del alcoholismo. También se les aconseja a esas esposas ser un poco pacientes, porque como lo vimos en días anteriores, está el enamoramiento de estos alcohólicos que están en proceso de recuperación, que van sintiendo mucho más compañía en otros compañeros de batalla, y ya no le ponen atención, ya ni siquiera las atiende. Se da cuenta que cuando llega a la casa se encuentra otros compañeros, otros alcohólicos, y a ella no le pone atención. Pero en fin, se le invita a esta esposa que entre a un proceso de recuperación. El libro al final nos dice que 10 años después de haber escrito este capítulo se abren el primer grupo de Al-Anon y Al-Atin, que aunque son confraternidades aparte, tienen una literatura amparada a Alcohólicos Anónimos. Es importante, ya para ir cerrando el resumen de este capítulo, que me entusiasma tanto, es verme reflejada como comedora compulsiva en todos estos procesos. Como lo dije anteriormente, cuando yo comencé a leer la historia de estas esposas, las juzgué quizá, pero hoy realmente las entiendo, y como decía al principio de mi exposición, me di cuenta que estas esposas alrededor de alcohólicos que bebían demasiado fueron, por ejemplo, mis papás. Para contar un poquito mi historia, yo viví muchísimos hasta mi cuarta década de edad
con mis papás y creo que lo he explicado a la saciedad, fuera que tenía saltada el ambiente familiar, la que bebía licor escondida en mi habitación, con mucho dulce, sobre todo eran chocolates y confites y esto. Tenía asaltado emocionalmente el lugar que era de mis papás y no les deseaba hablar. Yo recuerdo muchas veces cuando mi mamá, un domingo, por ejemplo, a las 10 de la mañana, me decía, es una expresión muy de nuestra vida, María Gabriela, no se va a levantar, y yo ahí tal vez no tan alcoholizada, pero sí drogada de mucho dulce, pues me volvía y seguía durmiendo. Esa era la dinámica. Por mi adicción a la comida he sido intolerante con subalternos, he sido intolerante con mi jefe también. No he tenido enfrentamientos violentos o físicos con vecinos, pero sí he tenido una forma totalmente ingobernable para tratarlos con las demás personas. He dicho en el chat en mis compartires que las relaciones interpersonales me han costado muchísimo. Eh, Igualmente a nivel de pareja, eso también me ha hecho, eh, me ha llevado a relaciones un poco extremas, pero bueno, precisamente por eso el capítulo me centra y me dice que esto es una enfermedad, que mis comportamientos irracionales quedan muy bien plasmados en opinión del médico. Tengo una alergia, y que si yo no estoy atenta a mis alimentos adictivos y a los seguros, pues muy probablemente me voy a ver como estos alcohólicos que vivían de la nada, vivían del espejismo, vivían diciendo hoy sí, mañana sí, a partir del martes sí, pero nunca lo lograban. Sino a través de mi llegada al programa hace 3 años que me doy cuenta de esta condición, me derroto, hago un primer y un segundo paso, donde me doy cuenta que llego muy enferma, muy necesitada de la confraternidad, que he hecho estragos, como decía el capítulo, estragos realmente inimaginables. Ha habido un torbellino en mi casa, era como un huracán cuando yo pasaba, porque tal como lo indicaba en mi compartir, me comía la comida de las demás personas. Comida escondida, y al día siguiente mi mamá decía dónde estaba la comida, qué raro que yo dejé cantidades de X alimento y no aparecían, y yo en medio de mi enfermedad callaba. Por eso cuando ya trabajamos el parte de las enmiendas, hoy me doy cuenta que muchas de las enmiendas, lo exponía hace unos días una compañera, las enmiendas son de por vida, porque es demasiado el daño que uno hace a las demás personas que están trabajando que están no solamente trabajando con uno, sino que conviven. Creo que el capítulo queda muy claro. Les puedo compartir el archivo que creé con respecto a las categorías de los alcohólicos. He escogido 6 frases muy lindas que las voy a pegar en el chat. Lejos de ser lindas, nos reflejan a nosotros como comadres compulsivos y adictos a la comida. Sé que en lo que sigue, una vez que yo finalice la exposición, es que cada quien pueda exponer desde su experiencia, fortaleza y esperanza. Yo pienso que en este capítulo han sido muchísimos los compartires que se han tenido a nivel de chat, que a nivel del mundo nos han compartido. He podido retroalimentarme muchísimo de todas ustedes, y entonces con eso finalizo mi exposición. Como digo, voy a poner ahí las frases que fui tomando de alguna de las páginas. El libro también, al final, habla, bueno, cómo seguir viviendo con estas personas. Y lo que puedo decir es continuar en el programa con experiencia, fortaleza y esperanza. Ya no estamos solos, hemos conseguido un poder sano, fiel y amoroso a nosotros. Si nos sentimos un poco desorientados, llamamos a la madrina, hacemos una llamada al exterior.
Esto es una confraternidad, son 24 horas las que estamos viviendo. Nuevamente ya no estamos solos. Bueno, mi participación sería hasta aquí, compañeros. Muchas gracias por su silencio respetuoso. Muchas gracias nuevamente al Poder Superior, quien me trajo aquí a la confraternidad. Elida, nuevamente, muchas gracias. Espero que todo quede claro y como les digo, ustedes son las personas que tienen ese cúmulo de conocimientos y que podrían retroalimentar aún más durante este día domingo. Muchas gracias, felices 24 y un excelente y sereno domingo.